Buenos días a todos. Soy Araceli García Nombela, secretaria general de Tecniberia, y espero que todos os encontréis bien y os mandamos un recuerdo especial para aquellos que han perdido un familiar o que lo han pasado mal en estos momentos. La Comisión de Edificación y Agenda Urbana de Tecniberia ha impulsado esta jornada al identificar que es un tema de gran interés para las más de 60 empresas asociadas. Desde la asociación no hemos dejado de estar operativos en estos últimos meses difíciles de pandemia, en que, dada la incertidumbre, es ahora de vital importancia aunar esfuerzos de todo el sector teniendo una sola voz de interlocución. La asociación, con estas iniciativas, ayuda a las empresas dando visibilidad a sus problemas, ya sean por cambios legislativos, ralentización de la contratación o cualquier otro problema que nos vayáis trasladando. Por ello, animamos a todos los asociados a que participen en esta comisión, aportando sus ideas y preocupaciones, y a aquellas empresas que aún no lo estén, que se unan a nosotros. Por otro lado, agradecemos en nombre del sector esta iniciativa de la comisión y dedicamos una mención especial de felicitación a su presidente, Joan, por impulsar esta jornada que tanto interés ha suscitado entre nuestros asociados. Y sin más, Joan, cuando quieras. Pues muchas gracias, Araceli. Buenos días a todos. Yo me sumo a tus deseos de todo corazón de que os encontréis todos bien de salud, vosotros y vuestro entorno más próximo, y sobre todo bien de ánimo, no solamente de salud, y de ánimo porque este malvado virus no deja de atacarnos, ¿no? Sobre todo, seamos pacientes y enormemente cuidadosos con las recomendaciones sanitarias. Tecniberia, como decía Araceli, presenta hoy una jornada de rabiosa actualidad, de enorme actualidad, la número 30, desde el confinamiento del 14 de marzo, me parece que es, desde que se decretó el estado de alarma en marzo. La hemos titulado Diseño de oficinas y edificaciones en la era post-COVID. Inicialmente nuestra idea era centrarlo en temas de oficinas, pero la realidad es que la situación del trabajo desde casa, la situación, aunque pocos, pero todavía de desplazamientos, donde estamos en contacto pues, con terminales aeroportuarias, con terminales ferroviarias, etcétera, etcétera, todavía tenemos una cierta movilidad, con lo cual pensamos que había que extenderlo a las edificaciones en general. De alguna u otra manera, lo que estamos experimentando todos es una cierta sensación de temor, de miedo, que hemos de ser capaces de gestionar y solucionar con las capacidades, entre otras muchas capacidades, que nos ofrece la técnica, la ingeniería y la arquitectura. No podemos olvidar que cualquier edificación pierde su sentido si los usuarios la abandonan por falta de confianza en sus condiciones de salubridad, ¿no? La emergencia sanitaria nos va a obligar a repensar los usos, los espacios y la movilidad en nuestras edificaciones. Hoy hablaremos de conceptos como la flexibilidad para trabajar desde donde sea, la versatilidad que garantice la distancia social, la adaptabilidad para seguir funcionando, conceptos tan usados como la resiliencia, indispensable en nuestros diseños, la capacidad de ventilación, etc. También no hay que olvidar que, a pesar de introducir nuevas ideas y nuevos conceptos en nuestros proyectos, tenemos mucho que aprovechar de lo que ya hemos pensado, de lo que tenemos a nuestro alcance. Estamos en una situación singular, absolutamente singular, pero no partimos de cero en nada. Como siempre, lo dijimos en la última sesión que tuvimos respecto a las infraestructuras hospitalarias,
El objetivo de los despachos de arquitectura y de las ingenierías es aportar una clarísima contribución en la búsqueda de soluciones para convivir en esta situación de pandemia. En esta sesión nos van a acompañar Ana Albizu, Senior Development Manager en AXA, Javier Martínez, especialista senior en salud pública de Mott MacDonald, y Yugach López Amurrio, Country Manager de Luis Vidal Arquitectos. Como decía Araceli, ella será quien va a moderar esta sesión. Araceli, te paso la palabra. Gracias. Gracias, Joan. Pues vamos a comenzar con las ponencias. La primera va a ser de Ana Albizu, que, como bien ha dicho Joan, es Senior Development Manager en AXA IM y es máster en gestión inmobiliaria y de servicios generales en el École Especial de Travaux Publics de Bâtiment de l'Industrie de Paris y arquitecta por la Politécnica de Madrid. Y dentro de su experiencia profesional, pues es especialista en Project Management, ha trabajado como director de proyectos en diferentes ingenierías en España y durante más de 20 años. Pues sin más, Ana, cuando quieras. Bueno, yo voy a hablar sobre el futuro de los espacios de trabajo tras el COVID-19. Los comportamientos y necesidades en la manera de trabajar se han modificado tras la pandemia. En este ejercicio se plantean 3 temas sobre el futuro de las oficinas. Primeramente, destacar que los procedimientos y políticas son totalmente proclives en el momento actual al trabajo en remoto. Por otra parte, hay una reducción significativa de la densificación de los espacios de trabajo, con mayores distancias, etc. Y por otro, se está buscando espacios y oficinas resilientes, más flexibles y adaptadas a las necesidades actuales. He aquí una reflexión sobre la evolución del trabajo en remoto. Anteriormente a la pandemia, algunas compañías ya estaban permitiendo el trabajo en remoto con una programación limitada, determinados días por semana. La tecnología digital de cada una estaba adaptada a estas necesidades, con una conexión de un tanto por ciento de empleados día en trabajo en remoto, que ha debido modificarse rápidamente para absorber las necesidades de una gran cantidad de empleados trabajando desde casa. Antiguamente ya había un porcentaje de trabajadores mayormente millennials y de un nicho específico en empresas tecnológicas donde el teletrabajo estaba altamente implantado, los cuales buscaban una mayor flexibilidad. En el periodo actual, tras el que ha habido un periodo de trabajo en remoto obligatorio y en plena segunda ola en toda Europa, durante la cual muchas empresas lo siguen adoptando, se manifiestan unos claros pros y contras contra el mismo. Por un lado, tiene el beneficio de que se facilita la conciliación familiar, al mismo tiempo que se gestionan los proyectos nuevos o los asuntos ya existentes. Por contra, hay una clara intrusión del trabajo en la vida personal. Hay mayores distracciones y una falta de colaboración efectiva de los equipos, que, si bien es inmediata en el espacio físico laboral, no se sustituye por las reuniones en remoto. Respecto al futuro, habrá de compaginar el que el empleado tenga acuerdos flexibles de trabajo que le permita quedarse en casa durante un periodo parcialmente por razones de salud o cuidados familiares, con hacer el entorno oficina atrayente y seguro, y así como productivo para las empresas y los empleados. Un espacio que permite desarrollar el talento, fomentar la creatividad y el trabajo en equipo, así como la socialización y el mantenimiento de la cultura del empresariado. Respecto a la reducción de la densificación de los espacios de oficinas, en la etapa anterior a la pandemia había una orientación clara a densificar los espacios de trabajo como medio de ahorro de costes, un upgrade a un edificio mejor o más nuevo, aunque la convergencia con otros sectores como el coworking ya estaba orientando a algunas empresas e inquilinos en la demanda de una mayor flexibilidad sobre el espacio convencional. Actualmente se demanda un equilibrio entre la necesidad de espacio y la seguridad del empleado. Hay una necesidad de incremento de la superficie para favorecer una mayor distancia entre trabajadores y, contrariamente, la adopción del teletrabajo
total o parcial de los trabajadores favorece la reducción de superficie de los espacios de oficinas. Este equilibrio es la clave. Las empresas deberán sopesar la necesidad de espacio para que sus empleados tengan unas condiciones de seguridad y asimismo que sea compatible con una estructura de trabajo en remoto parcial. Comprender qué funciones se pueden realizar completamente en casa dará una valiosa información sobre el impacto en la demanda de espacio. Asimismo, habrá que establecer la parte de espacio y las características del mismo, dedicadas a la socialización y las actividades de equipo, para fomentar la creatividad y la imagen de la marca. Parte de la solución es crear edificios resilientes, que ofrezcan a las organizaciones responder a los cambios según la naturaleza de su negocio, lo que les permita doblarse pero no romperse. Y flexibilidad en esta utilización de espacios. La pandemia también presenta una oportunidad para acelerar el uso del Smart Building, que garantizará que los lugares de trabajo sean diseñados de tal manera que reduzcan la propagación de enfermedades transmitidas por el aire. La demanda de edificios contactless crecerá sustancialmente, con control de accesos, ascensores sin botonaduras, timbres de voz, puertas automáticas, no solo las de acceso, sino también las de entrada a las oficinas privativas o viviendas, generalizándose el reconocimiento facial y la activación por gestos. Accesos y contacto a los baños, favoreciendo cabinas que incluyan lavabo y UVC para evitar acumulación de los usuarios en las zonas de lavabos que estén en espera. El móvil y el 5G protagonizarán un papel importante en la activación de estos sistemas. Asimismo, los materiales de acabados deberán ser fácilmente limpiables, lo más lisos posibles y que no se deterioren con los productos de desinfección. Sensores de densidad que regulan la utilización de las habitaciones en tiempo real para saber la densidad de CO2 y el seguimiento en vivo de la utilización de la sala de conferencias en comparación con la ocupación permitida. Pantallas digitales que indican la desinfección de las salas. Las certificaciones existentes, WELL y LEED y otras, realizarán adaptaciones a las nuevas exigencias y el Código Técnico de Edificación probablemente necesitará un nuevo apartado sobre acciones sanitarias de la edificación. Caerá sobre los edificios la responsabilidad de tener soluciones a posibles ciberataques informáticos sobre las redes locales que soportan el Wi-Fi o el 5G. Unos diseños nacerán de la propia nueva utilización de los espacios y otros evitarán la propagación de los virus y bacterias. Será fundamental el diseño de las instalaciones de climatización y ventilación, gestionando el flujo de aire para aumentar la ventilación y el flujo de aire direccional, para desactivar alérgenos e inactivar ciertos virus ARN. La ventilación o free cooling contará con filtros más especiales en los climatizadores, filtros EPA o filtros que actúan mediante fotocatálisis. Habrá que aumentar los niveles de aire renovado limpio por hora. Se potenciarán los sistemas de climatización de baja emisividad y baja velocidad. Asimismo, se ajustarán las condiciones temperatura, humedad, en función de las condiciones ambientales de vida del virus. Se actuará sobre los espacios comunes de acceso de comunicación horizontal y vertical y otros sobre las zonas privativas o zonas de trabajo, ya sean unipersonales o colaborativas, aumentando lo que se llama el breathing room. La green arquitectura, con grandes espacios ajardinados privativos, aumentará los metros cuadrados de esparcimiento y permitirán reuniones en entornos ventilados. Es probable que se requiera más espacio de almacenaje. Además, dentro de los protocolos de mantenimiento o planes de seguridad se incluirán otros protocolos, no solo de desinfección, sino también de detección de contagiados. La vuelta al uso de la oficina podrá provocar una vuelta a la compartimentación, mamparas, etc., frente a los grandes espacios anteriores en pradera. El espacio de oficinas, que alguna vez estuvo centrado en acceso a infraestructuras compartidas, fotocopiadoras, archivos, redes, etc., ahora, con el almacenamiento en la nube y mudarse a lugares de trabajo sin papel, la oficina será como un lugar para formar vínculos sociales, crear cultura corporativa, acoger clientes y atraer el talento. Los espacios de oficinas dedicados a función primaria o task work podrán reducirse por el teletrabajo en remoto, provocando reconversiones de estos espacios a oficinas más atrayentes o high quality offices, dedicadas mayormente a trabajos más creativos que se comportarán dichas oficinas como productos de lujo. Promocionarán la marca empresa, el trabajo en equipo y permitirán la socialización de empleados. Los propietarios de edificios se están moviendo hacia una nueva era en la que se proporcione espacios pluriflexibles e instalaciones seguras.
La pandemia ha generado muchas preguntas para propietarios, comerciales, desarrolladores e inquilinos por igual. ¿Cuál es el papel del lugar de trabajo? Es de esperar que algunos de los cambios que estamos experimentando actualmente son de naturaleza temporal, mientras que otros serán impactos duraderos. ¿Cómo será el periodo de normalidad en trabajo? Aquí se plantean varias preguntas que deberán ser respondidas en el futuro. ¿Hasta qué punto se reducirán las tendencias del trabajo desde casa y la de-densificación de los espacios una vez que se aborde el virus y se recupere la economía? ¿Habrá un aumento de espacios de coworking en áreas suburbanas para quienes trabajan de forma remota? Esto es una de las preguntas, aunque hay muchas más. Muchas gracias. Esto es todo lo que podemos decir, que más que certezas son incertidumbres y posibilidades. Muchas gracias, Ana, por tu intervención. Os recuerdo que se me ha olvidado antes haceros la mención, y ya os lo ha puesto mi compañero Alberto en el chat, que si queréis hacer preguntas las podéis realizar desde ahora mismo. Abajo tenéis un icono que pone preguntas y respuestas, desde ahí las podéis hacer y todos los panelistas las pueden leer, y cuando terminen las 3 intervenciones comenzaremos con ellas. Vamos a dar la palabra al segundo interviniente, que es Javier Martínez, que es especialista senior en salud pública de Mount McDonald. Javier Martínez es doctor en medicina por la Universidad del País Vasco y máster en salud pública por la Universidad de Liverpool en Inglaterra. Javier trabaja desde 2004 como especialista senior de salud global de Mount McDonald, dentro de la División de Desarrollo Internacional, y reside ahora mismo en Barcelona. Desde el comienzo de la pandemia, en febrero de 2020, Javier forma parte de un equipo de Infrastructure Epidemiology, epidemiología aplicada a las infraestructuras de Mount McDonald. Este grupo está formado por epidemiólogos especialistas en salud pública que asesora la reapertura y reactivación de servicios e infraestructuras de forma que las mismas minimicen los riesgos de propagación del virus, y dicha actividad le ha permitido trabajar en estrecho contacto con líderes del sector, autoridades, operadores de servicios y otros clientes del sector de aviación, aeropuertos, transporte ferroviario, ciudades saludables y educación. Y sin más, Javier, cuando quieras, puedes empezar. Buenos días a todos. Gracias, Araceli, por la introducción. En primer lugar, quiero agradecer a Tecniberia la deferencia de haberme invitado a este coloquio. Como ya se habrán dado ustedes cuenta, no voy a poderles decir gran cosa sobre edificios y oficinas. Soy doctor en medicina, especialista en salud pública, y por lo tanto he estado trabajando con mucha intensidad en los últimos 10 meses sobre qué lecciones podemos aprender de esta epidemia y aplicarlas a los sectores en los que trabaja mi empresa, que son los que Araceli acaba de mencionar hace un momento. Voy a hacerles algunas reflexiones, más que darles pautas de cómo actuar. En mi presentación de hoy quiero cubrir un poco aspectos digamos, de la era COVID y post-COVID. Estamos muy metidos todavía en la era COVID como para pensar en el post-COVID, pero por supuesto todos estamos pensando en ello, y con razón. Les voy a hablar un poquito de este concepto de Infrastructure Epidemiology, es decir, la aplicación de la epidemiología a las infraestructuras, una línea de trabajo que hemos desarrollado en Mount McDonald en el último año. Un poquito de Pandemic Resilience, la resiliencia adaptada a epidemias, enfermedades transmisibles, y les voy a dar algunos ejemplos del trabajo que hemos estado realizando. En primer lugar, comentar que, como ya he dicho, en fin, estamos todavía en un momento de la epidemia en la que no sabemos ni siquiera cuándo se acabará o cómo se acabará. Por supuesto que vamos a terminar controlándola.
no me cabe la menor duda. Y podremos volver a unas formas de vida mucho más normalizadas que las que tenemos ahora. Pero es importante resaltar que vamos a tener que vivir con el COVID durante unos cuantos meses, en realidad años, en las que esta epidemia podría convertirse pues, en una endemia, de la misma forma que tenemos gripes estacionales, podría ser que tuviéramos brotes de esta enfermedad o de esta infección vírica de forma periódica, estacional. No lo sabemos y tardaremos un poco de tiempo en saberlo. Una de las herramientas que nos ayudarán a controlar la epidemia serán las vacunas. Se está hablando mucho, hay muchas probabilidades de que tengamos una vacuna producida en suficientes cantidades en un periodo de tiempo relativamente corto, pero también es importante entender que la vacuna de por sí no va a terminar con el problema. Como he dicho antes, podría ser que tengamos brotes estacionales, podría ser que la vacuna tenga una duración más breve de la que nos gustaría. En fin, podría ser que tuviéramos que vacunar de forma diferente a distintos grupos de población. Por lo tanto, aunque tengamos vacuna, no habremos todavía terminado con el problema. Habrá cambios en nuestros estilos de vida, de esto no cabe duda. Creo que Ana lo ha resumido muy bien, no estaremos confinados, pero tendremos que tener más cuidado con ciertas actividades y puede influirnos a todos de muchas maneras. Y el último punto, que no quiero que se entienda mal por parte de ustedes, es que no nos olvidemos que habrá más epidemias. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque no se trata solamente de reaccionar ante el COVID, sino de prepararnos, adaptarnos mejor a las epidemias que puedan venir en el futuro. Si miramos a los últimos 10 años, ustedes habrán visto en las noticias, hemos tenido la epidemia de SARS-1, tuvimos la de MERS, las dos son vehiculadas por coronavirus. De vez en cuando vuelve a brotar el ébola en África y también en nuestros diarios, y como sabemos, acaba llegando algunas veces a nuestros países, a nuestras ciudades, de manera que, y podría ser, como he dicho antes, que el coronavirus, el COVID-19, continúe entre nosotros durante un tiempo. Por lo tanto, es importante prepararnos ante ello. Y quiero mencionar también, aunque no es una epidemia como tal, de un problema que en inglés se llama antimicrobial resistance, la resistencia antimicrobiana, que es sencillamente recordarles que tenemos un grupo de bacterias que se están haciendo cada vez más resistentes a los antibióticos conocidos, que crean muchos problemas en tratamientos, que hacen que enfermedades que hasta hace 10 o 15 años eran tratables ya no lo sean, y que la Organización Mundial de la Salud y grupos de expertos ya han estimado que ahora mismo solamente la Unión Europea representan aproximadamente 635.000 infecciones por año, solamente en la Unión Europea. Y se considera que para el año 2050 podríamos estar hablando de 10 millones de fallecimientos que no se hubieran dado si hubiéramos tenido los antibióticos disponibles. ¿Por qué estoy mencionando este fenómeno? Bueno, porque aparte de que estamos involucrados en una iniciativa para reducir la resistencia antimicrobiana y mejorar la vigilancia epidemiológica de estas infecciones, porque también tienen varios puntos comunes con las epidemias, en el sentido de que también es importante evitar contactos, etcétera, etcétera. ¿Cómo empezamos a hablar de Infrastructure Epidemiology, de la epidemiología aplicada a las infraestructuras en Mott MacDonald? Bueno, pues lo primero,
cuando nos dimos cuenta de que el virus estaba utilizando de forma muy inteligente, uso inteligente entre comillas, pero realmente miles de años de evolución han hecho que los virus se hayan vuelto muy hábiles en utilizar nuestras formas de vida para transmitirse entre nosotros. Dicen que empezó en un mercado, se diseminó a través de edificios, luego a nivel regional, por transporte por tierra y aire, y la vía aérea permitió que se transmitiera en relativamente muy poco tiempo por todo el mundo. ¿Cómo podemos responder al reto? En la epidemiología aplicada a las infraestructuras, nos ha enseñado que tenemos muchos retos, pero también muchas oportunidades. Creo que Gianfranco lo ha dicho antes. Tenemos muchas herramientas ya, tenemos muchas formas de hacer que nos pueden ayudar. No estamos empezando de cero, ni muchísimo menos. Por lo tanto, se trata de entender no solamente cuáles son los retos, sino también las oportunidades que se nos presentan para vencer a esta y a futuros retos. La pandemia puede ser y está siendo un acelerador. Está acelerando la investigación como en mi memoria, como ocurrió como resultado del SIDA. De la misma manera se ha empezado a investigar, a publicar, a compartir de una manera que no habíamos conocido hasta ahora. Y este acelerador de investigación también será un acelerador para que tengamos mejores servicios, más seguros y más eficientes. Está favoreciendo el trabajo en equipo. Yo pocas veces había hablado con expertos de aeropuertos, de líneas de ferrocarril, de estaciones, de colegios, y ahora lo estoy haciendo cada día y estoy aprendiendo cada día muchas cosas. Y me alegra también pensar que algunas de las contribuciones que hacemos desde mi división de salud global les están ayudando a mejorar sus servicios y su relación con los clientes. Está generando mucho más diálogo y básicamente nos está ayudando a un concepto muy importante que es entender en cada infraestructura lo que llamamos el mapa de riesgos. Y esto es algo que quizás antes no hacíamos, lo hacíamos para muchas otras cosas, luego hablaré de eso, lo hacíamos, por ejemplo, sobre el riesgo de incendios, el riesgo de inundaciones, etc. Lo vamos a tener que hacer también sobre el riesgo de transmisión de epidemias en el futuro. Por lo tanto, este es un concepto que también estamos trabajando mucho. Estamos utilizando como nunca la tecnología digital y quizás estemos solamente en el primer 10% del potencial que tiene esta tecnología y nos está obligando a todos a devanarnos los sesos y a innovar, innovar, innovar en todos nuestros sectores. Vinculado a esta epidemiología aplicada a las infraestructuras, nosotros, y ya lo ha mencionado Ana Albizu en su presentación, estamos trabajando mucho el área de resiliencia. Suena mucho mejor decirlo en inglés, Pandemic o Epidemic Resilience, pero todos ustedes me entienden que de lo que estamos hablando aquí es de permitir la continuidad de los servicios, de tener servicios más seguros, con menor riesgo de transmisión, de mantener la confianza de los usuarios, que los usuarios perciban que su salud es lo primero, que lo más importante no es tener muchos millones de pasajeros en una línea aérea o en una ruta, sino hacerlo de forma segura para todos ellos. Y se trata de mejorar el liderazgo en esas infraestructuras y la comunicación. Les he puesto aquí este pequeño panfleto que pueden ustedes buscar, hacer un Google. Si tienen interés, se explica de forma más detallada el concepto, el contenido y algunas de las aplicaciones en ciertos sectores. Cuando hablamos de resiliencia aplicada a las epidemias y pandemias, estamos hablando de tres conceptos importantes.
Uno es absorber. Absorber es lo que hemos estado haciendo durante estos primeros 8 o 10 meses de la pandemia. Es decir, reducir la transmisión del virus en las infraestructuras. Todavía nos falta mucho para llegar a los niveles que serían deseables, pero hemos hecho grandes avances y no hay más que salir y viajar en transporte público o en transporte aéreo para ver que ya ha habido muchos cambios, pero quizás hacen falta más cambios todavía. El segundo es adaptar. Tendremos que adaptar todas las infraestructuras a esta nueva situación. Algunas adaptaciones han sido a corto plazo, otras tendrán que ser a más medio plazo. Y por último, tendremos que transformar. Un ejemplo muy sencillo. Nos dimos cuenta en abril, mayo, que no teníamos capacidad en nuestros hospitales para poder atender a todos los pacientes que ingresaban, que tenían que ser llevados a UCI. Tuvimos que crear unidades, hospitales, por decirlo así, de campaña. Debemos estar también preparados para hacer algo similar en el futuro. Si el diseño de una infraestructura como un palacio de convenciones, como ciertos estadios deportivos, tuvieran el concepto de Pandemic Resilience, debería ser más fácil adaptarlas a estas nuevas necesidades. Pero esta transformación, este ejemplo que les acabo de poner, es simplemente un ejemplo muy puntual de una transformación más profunda de nuestras infraestructuras hacia nuestro bienestar. Les voy a poner algunos ejemplos. Y perdón porque no me he puesto el cronómetro y no sé cómo voy de tiempo. Sé que Joan me avisará o Araceli me avisarán cuando haya llegado. Yo te aviso un poquito antes de que se termine, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias Araceli. Vale, os doy algunos ejemplos del trabajo que estamos haciendo, porque no podemos entrar en muchos detalles. Pero bueno, este concepto ya ha sido mencionado por Ana también. Es el concepto de touchless, es decir, reducir el contacto. Este es un concepto importantísimo y lo es porque debe adaptarse a las infraestructuras, pero también dentro de las infraestructuras. Y como pueden ver ustedes, en el lado izquierdo, sea en un aeropuerto o en una estación de ferrocarril, hay todavía un gran número de lugares en los que debemos tocar cosas. Y tocar quiere decir riesgo de transmisión. Por lo tanto, es importante aplicar el concepto de touchless, sin contacto, a las infraestructuras y dentro de ellas. Es importante también utilizar algunas herramientas para eliminar o reducir o gestionar mejor la aglomeración de personas. Porque ahora mismo muchos posibles viajeros tienen un cierto miedo de viajar porque piensan que van a estar las estaciones o aeropuertos llenos o los aviones. Es importante poderles prestar información y que sepan qué medidas se han adoptado, incluidas las de touchless. En nuestro trabajo con aeropuertos, una de las tareas que hacemos con las autoridades aeroportuarias es mirar a la gestión de procesos. Como he dicho antes, para evitar la congestión, pero también para simplificar el acceso a las infraestructuras. En el lado izquierdo de la pantalla tienen ustedes una ruta típica de un viajero que podría estar moviéndose por una terminal típica de aeropuerto y en esos círculos sombras indican puntos donde puede haber aglomeración, donde puede haber puntos de contacto. Es muy importante analizar estos flujos y tratar de simplificarlos en la medida en que sea posible. A la derecha, algunos de los ejemplos de una terminal en la que hemos estado trabajando, donde reducimos esos posibles contactos. Esto es un ejemplo. Hacemos lo mismo en estaciones de ferrocarril, en algunas de las grandes estaciones de países del mundo, para mirar los procesos. El análisis de los procesos de gestión de pasajeros, o como se llame en cada uno de
de los sistemas es fundamental. Solamente haciendo un buen análisis podemos entender cuál es el nivel de riesgo epidemiológico. Y una vez que lo entendemos, una vez que hemos entendido los procesos, podemos pasar a mirar qué intervenciones se pueden introducir para reducir el riesgo. Y de ahí, abajo en esos cuadros, es el proceso que solemos seguir. Desde el listado de procesos, identificar contactos, interacciones, idear medidas para mitigar riesgos y de ahí mirar qué diferencia de riesgo podemos conseguir. En esta gráfica que tienen ustedes, la línea negra arriba sería el riesgo inherente a esta infraestructura. La línea verde podría ser el nivel de riesgo una vez que introduzcamos una serie de intervenciones en la forma de gestionar la infraestructura como tal. Y termino y resumiendo un poco cuáles son digamos, los puntos principales de nuestro trabajo. Incorporar el concepto de riesgo epidemiológico, tanto en el diseño como en la operación de infraestructuras. Comparar diversas medidas. Hay medidas que por su coste pueden no ser factibles, hay medidas que por el inconveniente que causan no son factibles. Hemos de valorar siempre estos factores, la viabilidad económica, pero también otros aspectos de viabilidad antes de decidir que esta medida se puede o no se puede tomar. Recuerdo, por ejemplo, al principio de la pandemia, como nos decían muchas líneas aéreas, no, es completamente imposible que nosotros dejemos un asiento libre, Bueno, bien, pero ¿por qué no se lo plantean? Quizás en un momento inicial, si quieren ustedes mejorar la confianza en los pasajeros, podría ser una forma de mejorar esa confianza. Como también se ha dicho en este webinar, no se trata de establecer medidas para siempre, se trata de ir adaptándonos a las exigencias, a las posibilidades que nos permite el virus en cada momento de la epidemia. Anticipar escenarios e introducirlos dentro de los planes de contingencia. Ya he hablado de algunos de estos posibles intervenciones, lo que se llama en inglés el crowding management. Se está trabajando muchísimo en esto dentro de, por ejemplo, dentro de estaciones, dentro de andenes de estaciones. Claro, no podemos aumentar los andenes de una estación que ya está construida, pero si pudiéramos diseñar futuras estaciones de una forma un poco diferente, podríamos quizás gestionar mejor el acceso de pasajeros y pasar una infraestructura de acceso abierto a acceso regulado. Javier, un par de minutos más. Muchas gracias. Otro punto muy importante que también estamos trabajando es el de proporcionar información anticipada a los viajeros. Este es un área donde tenemos mucho trabajo que hacer. Y en algunos sectores se ha hecho mejor que en otros. Y yo creo que también iremos aprendiendo todos de todos. Pero básicamente se trata de que en sus móviles, por ejemplo, en sus smartphones, puedan tener acceso a información importante a la hora de planificar su viaje. Estamos trabajando, y esto va a ser muy importante, y yo, aunque no tengo bola de cristal, les puedo decir que esto lo verán ustedes dentro de muy poco. Estamos empezando a ayudar a la industria a incorporar el concepto de resiliencia a las epidemias. Esto va a afectar a muchísimas áreas de trabajo, a las licitaciones, al análisis de factibilidad de algunas propuestas de infraestructuras, a lo que se llama el proceso de due diligence, a los Standard Operating Procedures. Ya estamos trabajando con algunas entidades, con una autoridad de transporte y con un banco, precisamente en ir incorporando todo esto a efectos de mejorar la seguridad y la eficiencia de las infraestructuras. Y recordar, como ya hemos dicho antes, que no todo esto es nuevo. Muchas cosas ya se están haciendo. Ya hacía tiempo que estábamos mejorando la ventilación, la climatización en muchos espacios. El abordaje que estamos hablando es muy similar al que hemos utilizado a la hora de abordar el riesgo de incendios, el carbono neutro
o la resiliencia al cambio climático. Y con esto he terminado y nada más que agradecer de nuevo a Tecniberia el haberme invitado y muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Javier. Pues vamos a dar la palabra a la última ponente, que es Joas López Amurrio, que es Country Manager de nuestro asociado Luis Vidal Arquitectos, que estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid, de la Politécnica, y se unió a Luis Vidal en 2006. Actualmente es manager es Associate Director y Country Manager en proyectos con Rogers Sticks Harbor and Partners y es especialista en master plan y edificios de oficinas, así como en grandes obras de repercusión pública, como la premiada Terminal 2 del aeropuerto de Heathrow en Londres, reconocido mundialmente por ser el primero en obtener una certificación BREEAM. Excelente, donde participó como team leader. También ha dirigido diversos proyectos de fit out en el Centro Tecnológico de Palmas Altas en Sevilla, también con certificado LEED Platino. Y ha sido directora Master Plan de Valladolid, de la rehabilitación de Castellana 77, en una de las torres de oficinas más emblemáticas de Madrid, que también tiene certificado LEED, en este caso oro, y premiado por la European Property Awards en 2017. Como vemos, tiene mucha experiencia. Pues Ana, Joas, cuando quieras. Muchísimas gracias, Araceli. Voy a compartir un momentito la pantalla. Bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Son muchas las ocasiones en las que nos invitan a compartir nuestras reflexiones y nuestra visión acerca de la ciudad o la arquitectura, pero el tema de hoy, bueno, pues es especialmente sensible. Sí que me voy a ceñir a los espacios de trabajo, a los workplace, como se conocen, oficinas, como se sigue denominando actualmente. Quería agradecer la amable invitación a Tecniberia en un momento tan oportuno para la reflexión y la acción en torno a la responsabilidad individual y colectiva que tenemos hacia la salud y el bienestar. Contar que tanto Ana Albizu como Javier prácticamente yo creo que han tocado absolutamente todos los puntos que yo volveré a tocar desde una perspectiva pues, de la que nos toca, que es desde el diseño, ¿no? Desde la arquitectura, para que complemente, digamos, de alguna forma esa otra óptica que nosotros vamos a aportar. Como decía Araceli, mi nombre es Joas López y ya paso un poco muy rápidamente para quienes nos conozcáis. Luis Vidal Arquitectos es un estudio con más de 15 años de experiencia, de trayectoria profesional, presente actualmente en 5 países. Somos un equipo de más de 100 profesionales con más de 200 proyectos y concursos a nuestras espaldas. Nuestros valores corporativos se fundamentan en que compartimos entre nosotros, nuestros colaboradores y clientes, convivimos distintos profesionales de diferentes nacionalidades y edades y contribuimos con nuestra arquitectura y nuestra visión y valores sobre ella, ¿no? ¿De dónde venimos en el mundo de los espacios de trabajo? Pues a nosotros nos gusta hablar que a lo largo de la historia ha habido infinidad de tipologías de espacios de trabajo y hablamos de generaciones de espacios de trabajo. Entre los que identificamos la primera generación, que es la que se denomina o denominamos espacio-taller, son espacios muy artesanales, asociados al trabajo manual y muchas veces familiar. Una segunda generación es la asociada a la revolución industrial, espacios de trabajo con un proceso industrializado mediante una cadena de montaje y habitualmente espacios muy anodinos, en las que no se consideran tanto al usuario sino la propia producción per se, y está basado en un sistema económico que se denomina lineal, que todavía hoy está vigente en la industria, como bien sabéis. Una tercera generación, que son los espacios de trabajo conocidos como despacho, modelo despacho, un modelo que hemos conocido y vivido muchos de nosotros, unos más y otros menos, pero de hecho todavía algún resquicio debe quedar de este modelo.
y son espacios de trabajo con largos pasillos y despachos a ambos lados, con una ratio muy alta y de carácter muy individual. Y tal vez una pregunta que todos nos hagamos en estas circunstancias es si existe la posibilidad de volver a un modelo de estas características ante la crisis sanitaria. En contraposición con los espacios de trabajo tipo despacho, la cuarta generación es la oficina paisaje. Son espacios muy amplios, luminosos, muy saludables, donde se prima el trabajo colaborativo frente al individualizado y se minimizan todo lo que son pasillos, donde la ratio de ocupación es menor y la eficiencia de metro cuadrado construida útil es mucho más eficiente. Y la quinta generación es la que hace pocos años ha adquirido importantes cuotas de mercado dentro del mundo del workplace, que es el coworking. Como sabéis, hay países en el que este modelo ha alcanzado hasta más de un 10% de la superficie total de las oficinas, pero que actualmente está viviendo una gran crisis debido a la situación que nos ocupa, ¿no? Y bueno, la pregunta que todos nos hacemos es cómo serán los espacios de trabajo del futuro, ¿no? Si estamos ante una nueva generación o no de oficinas tras la crisis del COVID-19 y si esta pandemia habrá calado suficientemente, o las que vengan, para impulsar nuevos valores y un cambio de paradigma en los espacios de trabajo. Es una incógnita que, como decía Ana, pues es probablemente difícil de saber, pero que iremos descubriendo en los próximos años. Y como también comentaba mi compañero Javier, pues que una vez salgamos, ¿no? Que estando como estamos todavía en la era COVID, cuando estemos en la post-COVID, veremos si hemos sido capaces de adaptarnos y de transformar estas oficinas hacia un futuro distinto. ¿Y ahora qué? Algo que sí sabemos es que la crisis del COVID ha reequilibrado nuestros valores. Las personas valoramos más la salud física y mental y la situamos por encima de otros valores que previamente habían adquirido mayor relevancia, mayor importancia, y por lo tanto ahora las empresas se plantearán si quieren que sus empleados compartan el espacio con otras empresas o no. Por lo tanto, nos enfrentamos a dos situaciones, que es readaptar la flota actual de oficinas, que está sufriendo un impacto enorme actualmente. Por aportar un dato, en el primer trimestre de 2020 en Madrid ha habido un 45% menos de contratación de oficinas. La inversión total ha sido de 950 millones de euros, lo que equivale a un 27% menos que en el mismo periodo de 2019. Y obviamente esto va a ocasionar una gran incidencia sobre los precios de alquiler, aunque también se sabe que sigue habiendo un interés latente de inversiones de capital a medio-largo plazo, ¿no? Y, como se ha comentado previamente, pues también repensar y reimaginar, ¿no? Innovar las nuevas oficinas del futuro, ¿no? La gestión del COVID tiene que ver también con la gestión del miedo individual, también lo hemos comentado en otros foros, y sabemos que una de las cualidades del ser humano es que olvidamos con mucha facilidad. Por lo tanto, existe la posibilidad de que no avancemos con un cambio sustancial en los espacios de trabajo. No obstante, creemos que debemos aprovechar esta oportunidad para repensar y reimaginarlas, ¿no? Las oficinas del presente, del futuro y para el futuro, sobre todo. Las claves o los indicadores que deben regir la adaptación de los nuevos modelos de espacio de trabajo en relación con el COVID, ya los conocemos y lo sabemos todos, están relacionados con el distanciamiento social, más espacios abiertos, más ventilación y más desinfección. Y la pregunta es cómo se puede resolver y cómo se resuelve concretamente en espacios arquitectónicos, ¿no? Bueno, por dar alguna pincelada, también se ha comentado, también Ana lo ha estado comentando, en relación a los ratios pues, de ocupación serán más altos. Nosotros se venía desde hacía unos años hablando de 10 metro cuadrado persona, hemos llegado a estresar los edificios de oficina, ¿no? Hasta puntos de 5.5, sobre todo en el coworking, y ahora probablemente pues, tengamos que volver a, no sé si a 10, pero probablemente haya que retornar un poco al 7 o al 8 metro cuadrado persona. Open Space, creemos que sí que seguirá siendo un modelo, porque es un modelo colaborativo que es muy eficiente para algunas tareas y algunas circunstancias de trabajo, pero probablemente deba hacerse en grupos estables más reducidos, ¿no?
despachos semiabiertos o semicerrados que ya existían con anterioridad. Bueno, pues recuperar o aprovechar esta forma de amueblamiento que nos permita divisiones entre departamentos, etcétera, y probablemente pues irnos a mesas más amplias que contribuyan al distanciamiento, ¿no? Que podamos estar en espacios, conviviendo en espacios de open space, pero con cierto distanciamiento que antes no teníamos. Cosas que podrían ocurrir, habrá que ver, pues en cuanto a flujos, si llegamos o no a duplicar o a generar mayor número de escaleras para diversificar los flujos en un edificio, y si los pasillos y las puertas se hacen más anchos o no para evitar cruzarnos entre nosotros, ¿no? Otras opciones en relación a los flujos también se han hablado, pues es simplemente optimizar los flujos y buscar el mínimo cruce posible entre usuarios. Envolvente, nos enfrentamos a una situación, algo que pone en crisis también lo que hasta ahora se venían haciendo en un porcentaje mayor, que son los edificios con fachadas herméticas frente a los edificios con fachadas practicables. En este sentido, para los edificios herméticos en general, pero también en general para todos los edificios, también los de fachadas practicables, debemos poner especial atención en la mejora de las dotaciones de calidad del aire, que también se ha comentado anteriormente. La filtración y la purificación del aire debe tener un papel más destacado. Sabemos que la ventilación diluye los contaminantes microbiológicos y que los filtros tipo F8 y F9 pues detienen un grado razonable. Por lo tanto, podemos aprovechar toda esta tecnología, este conocimiento que hemos aplicado a otras tipologías, pues también utilizarlas en la tipología de oficinas. Y también sabemos que la fotocatálisis o la luz ultravioleta los desactiva, los desinfectantes y la limpieza los eliminan, y que una adecuada humedad relativa en el interior dificulta su desarrollo. Por lo tanto, pues son consideraciones a tener en cuenta. Espacios exteriores, pues si antes los teníamos, pues ahora deberemos tener un mayor número de espacios exteriores que nos permita esa expansión de nuestro espacio de trabajo a la toma de aire fresco, ¿no? Y mirar detenidamente lo que son los espacios comunes, creando, por ejemplo, instalaciones de estaciones de desinfección en las entradas, creando lobbies y salas de espera más grandes para evitar masificaciones, por ejemplo, y bueno, también lo que se ha comentado, vías sin contacto, ¿no? Pensar en una mayor digitalización y tecnología en este aspecto. Bueno, puertas automáticas, ascensores activados por voz, entradas a salas controladas por el móvil. Estos son ejemplos, hay muchos más. Interruptores de luz y controles de temperatura a manos libres, tarjetas contactless o apps de móvil para llamar a cualquier ascensor o incluso salas, etc. En cuanto a los materiales, sabemos que el virus permanece sobre las superficies de diferente manera, según sea su naturaleza, temperatura y humedad. Por ejemplo, sabemos que en el plástico y en el acero inoxidable permanecen durante aproximadamente 72 horas, en el cobre durante 4 horas, por ejemplo, en el papel o en el cartón durante 24 horas, en el vidrio 4 días, en la madera 4 días y en el aluminio 8 horas. Ante esto, ya existen en el mercado alternativas, métodos de descontaminación y desinfección. Muchas de ellas se estaban aplicando y se están aplicando actualmente pues, en la industria hotelera, en la hospitalaria o en la alimenticia, ¿no? Nuevamente, pues, aprovechar estas tecnologías y aplicarlas a todas las tipologías de forma más transversal. Otras tecnologías que también nos pueden ayudar a detectar y a eliminar la presencia del virus en nuestra vida cotidiana, pues nuevamente tecnologías que ya están en uso en determinadas industrias, como es la fotocatálisis, la desinfección por luz ultravioleta que he comentado antes, la nanotecnología, la biometría y tecnologías contactless, también comentada previamente, y la biotecnología. Resumiendo, también comentado con anterioridad, estamos ante un nuevo escenario laboral que no sabemos cuánto va a durar y que posiblemente nos mantenga en un flujo intermitente entre nuestras casas y la oficina. No sabemos si es una circunstancia que perdurará o durará el tiempo en el que esté el COVID con una presencia mayor y esto cambiará o no, pero lo cierto es que ha habido hay un nuevo escenario laboral que anteriormente no estaba tan en auge, ¿no?
Podemos mejorar mucho las circulaciones en los espacios de trabajo, siguiendo lo que sabemos y aplicamos en otras tecnologías, como en hospitales, en aeropuertos o en museos, también en colegios, también se ha comentado. Podemos incluir señalética para asegurar medidas de distanciamiento y circulaciones en los espacios de trabajo. Podemos adaptarnos y mejorar las nuevas formas de trabajo flexible, las que convivan el teletrabajo y lo presencial, de forma que se reduzcan las ocupaciones, la densidad y se asegure la distancia social. Podemos incorporar variedad de divisiones y configuraciones a través del mobiliario que proporcionen medidas de distanciamiento, pero que mantengan los espacios colaborativos y abiertos sin necesidad de volver a los despachos individuales, si no se precisa. Es decir, esa reflexión que hacía sobre la tercera generación de oficinas con largos pasillos, pues probablemente no tengamos por qué retornar a ellas, ¿no? Si no queremos. Y, en definitiva, creando espacios configurables, adaptables, se utiliza también mucho la palabra resiliente, ¿no? Que es capaz de cambiar, de adaptarse, transformarse y aprender sobre las circunstancias que van aconteciendo y transformar esos espacios, ¿no? En la medida en la que vayan siendo necesarias. Ya para terminar, quería mostraros algunos valores de diseño que nos acompañan en todos nuestros proyectos y que creemos que seguirán rigiéndolos, tanto en la era COVID como en la post-COVID, ¿no? Valores universales. Todos ellos son el denominador común de nuestros proyectos y se fundamentan en la salud y el bienestar del usuario, la sostenibilidad y la accesibilidad universal. Edificios flexibles a las transformaciones operativas y funcionales. Este edificio, este centro tecnológico, en 10 años ha sido oficinas de sede corporativa de Abengoa, oficina multiinquilino, universidad y ahora será la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Importante mirar el equilibrio del programa, de los espacios y de los espacios de trabajo y los espacios de apoyo de las oficinas, respetando los gustos y preferencias de quienes lo habitan y de quienes trabajan en ellos. Como veis en esta diapositiva, por ejemplo, son despachos individuales, semiabiertos, con división de mamparas, pero con espacios colaborativos reducidos. Espacios donde la luz natural sea protagonista, espacios más amables, más saludables y más humanos, que nos permita también generar y tener pequeños entornos de trabajo al exterior, sobre todo en climas cálidos como es el caso de Sevilla. La acústica, pues un especial cuidado a la acústica, favoreciendo la atenuación mediante elementos arquitectónicos, en este caso se hizo a través del falso techo, fundamentalmente. La textura, para crear edificios con un carácter doméstico que contribuyan con la escala a nivel urbano. El uso del color como elemento de cognición que nos aporta cualidades estéticas y emocionales, que también nos hacen que seamos también más eficientes y que estemos más a gusto trabajando. El uso de la luz artificial al servicio del edificio y como puesta a escena del mismo, también. Y la creación de un lugar icónico con identidad que deje un recuerdo memorable y que sea un destino en sí mismo. Para quienes reconozcáis este espacio, pues este será un poco la imagen que tendrá las nuevas Torres de Colón, que como sabéis ha iniciado su remodelación hace unos pocos días. Y la comunidad, crear comunidad, fomentar la comunicación, la relación y la integración social. La funcionalidad como clave de la eficacia, fundamental. Y bueno, ya para terminar, simplemente transmitir dos cuestiones, dos oportunidades, que como también comentaba Javier, debemos aprovechar esta oportunidad, ¿no?, para repensar muchas cuestiones. Una de ellas es resetear la forma en la que trabajamos, con posiblemente la reducción del open space y el aumento del teletrabajo, pero siendo conscientes de que hay momentos del día o tipos de trabajos en los que se precisa mayor colaboración y otros mayor o menor concentración, de forma que la flexibilidad en el teletrabajo, pero también el poder acudir a nuestros espacios de trabajo es fundamental, ¿no?, y que ambos puedan convivir de una forma razonable y eficiente. Y dotar de mayor protagonismo y mejorar el bienestar y la salud de los edificios del presente y del futuro,
mediante la implantación de políticas de sostenibilidad y well-being en los espacios de trabajo y a través de sellos o certificaciones, que ahora serán uno de los puntos básicos de requerimiento de los inversores y usuarios. Y por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Joach. Pues vamos a dar comienzo a las preguntas que nos van planteando. La primera, que es una genérica y va hacia los tres ponentes, es si consideráis que en el mundo de la técnica de la arquitectura e ingeniería se está adaptando con rapidez a las nuevas situaciones derivadas de la pandemia. Bueno, yo puedo contestar, igual Ana, no sé si quieres hacerlo tú, yo puedo dar mi opinión en relación, que también es un debate que tuvimos el otro día entre los tres. Bueno, como decíamos, hay una cuestión que es que la maduración de cómo madura el mercado ante una situación de cambio, ¿no? Como es esta. Yo creo que en la charla también lo comentaba, ¿no? Si realmente esto va a suscitar un cambio de paradigma y va a generar una nueva generación de modelos de trabajo o no. Todo va a depender de si, creo que estamos todos un poco alerta de si esta pandemia va a permanecer con nosotros mucho tiempo o no para realmente invertir sobre los edificios y adaptarlos. Ciertamente ha habido unas adaptaciones mínimas que ha habido que hacer en toda la flota de oficinas para asegurarnos que el distanciamiento, etcétera, ¿no? Se está considerando, pero lo cierto es que vamos a necesitar unos años para ver si verdaderamente ha impactado suficientemente y se realizan nuevos edificios, si se adaptan los existentes y se realizan nuevos edificios con una visión distinta de la que veníamos viendo hasta la fecha. Nosotros a nuestros clientes sí que les hemos facilitado un pequeño manual, os he puesto alguna de las slides, las que les dábamos pautas o guías, ¿no? de cómo podían mejorar el distanciamiento, las medidas de seguridad, cómo podían mejorar los flujos, ¿no? O evitar cruces de flujos de entrada y salida, etcétera. Somos conscientes de que muchos de ellos han incorporado, lo que no sabemos si van a perdurar y se van a implementar en los futuros edificios o no. Ana o Javier. No, yo por mi parte solo quería añadir que desde luego por la parte de nuestra empresa todo lo que son desarrollos futuros de oficinas, esta orientación va a ser la clave, o sea, el contactless, implementarlos, toda la ventilación y climatización con nuevos filtros, etcétera, etcétera. Todo lo que he comentado en mi ponencia es, digamos, la vía que nosotros seguiremos a un futuro, porque entendemos que independientemente de lo que demande el cliente, que se adaptará obviamente, entendemos que el futuro tiene que ir hacia dotar a los edificios de una mayor seguridad, de una mayor flexibilidad y teniendo claro que habrá una proporción de trabajadores que determinados días, semanas, etcétera, van a trabajar en casa, porque digamos que esto, a mi modo de ver, está aquí para quedarse. Lo que diferenciará será el porcentaje. Determinadas empresas lo adaptarán en mayor porcentaje o determinadas otras no, pero con esto es algo que hay que contar. Entonces, nuestra propuesta es presentar los edificios como una atracción, es decir, un edificio contribuye a facilitar la marca de la empresa que se instala. Un edificio contribuye a que el trabajo en equipo se realice mejor, que se fomente la creatividad, se sociabilice. Entonces, a medida que se dota a los edificios de todas las medidas que proporcionan que un trabajador esté seguro, yo creo que esto es nuestro futuro. Entonces entiendo que nosotros como seres humanos sociables vamos a intentar trabajar en equipo siempre, porque es lo que las empresas están demandando, pero sí es verdad que es imposible abandonar una realidad, que es que va a haber siempre un porcentaje a partir de ahora de trabajo en remoto. Esto es lo que quería añadir. No sé si puedo añadir más a lo que ya se ha dicho. A la pregunta de si nos estamos adaptando, creo que sí. La cuestión es si lo estamos haciendo suficientemente deprisa. Y en algunos sentidos tenemos demasiada presión en este momento, demasiada presión de la misma pandemia a través de todos los medios de comunicación para poder
hacer ciertos tipos de reflexiones que llegarán solamente con el tiempo. Pero para tratar de contestar directamente a la pregunta, hemos pasado, en la reacción del ser humano a los nuevos retos suele llevar varias etapas. Ustedes lo habrán leído esto aplicado a muchas disciplinas. La primera suele ser el rechazo. No, esto no se puede hacer, no podemos cambiar. Las oficinas son lo que son, los aeropuertos son lo que son, las rutas aéreas son como son, nosotros no podemos cambiarlo. Luego hay una aceptación. Si no cambiamos, realmente no vamos a poder reactivar este sector en particular. Y luego viene la adaptación y la innovación, es decir, aceptar que es necesario realizar cambios y ponerlos en práctica. Yo creo que estamos, por lo que estoy escuchando hoy y por lo que he escuchado en mi trabajo, creo que estamos dando pasos muy importantes. Los estamos dando en las fases, como decía antes, de absorber y adaptarse. Tenemos mucho trabajo que hacer de cara al futuro para transformar, para hacer un rediseño, reimaginar, como decía Yugats, las infraestructuras del futuro. Y yo creo que es una parte muy, muy excitante, muy interesante del trabajo de todos nosotros, de que hay muchísimo por hacer y por lo tanto que vamos a poder utilizar todo el talento que tenemos dentro de nuestras organizaciones y empresas precisamente en esa dirección. A ver, nos hacen otra pregunta, ya estaba un poco más orientada hacia... ¿Perdona, Joan? Si me permites, yo querría, Sí. en base a lo que están diciendo nuestros ponentes, que os quiero felicitar de paso por vuestra intervención a los tres, a mí me parece que esta readaptación es que va a ser necesaria y nos vamos a sentir presionados, porque al final un poco lo que tenemos, nos está apareciendo todo a todos volver al lenguaje corporal, ¿no? Estamos un poco cansados del lenguaje a través de la pantalla. Tendremos que correr para hacer esto porque al final necesitamos otra vez pues empezarnos a tocar y empezar a tener a compartir reuniones, etcétera, ¿no? O sea, el teletrabajo era una necesidad y lo esperábamos como vía de conciliación y tal, pero es que en estos momentos creo que estamos esperando un poco lo contrario, estamos esperando volvernos a reencontrar, ¿no? Y este es un tema que lo tenemos, seguramente nos va a presionar en esta readaptación que tú decías, ¿no? Me parece importantísimo el tema del lenguaje corporal, importantísimo, y yo creo que lo estamos encontrando a faltar todos. Muy bien, Joan. Gracias. Vamos a seguir con una siguiente pregunta que nos hacen sobre legislación y nos preguntan si va a tener alguna modificación el Código Técnico de Edificación por la pandemia. ¿Qué pensáis vosotros? ¿O los eurocódigos introducirán algo? Como creo que hace referencia a algo que he dicho, voy a decir en primer lugar que no lo sé. Repito, no soy experto en vuestros sectores y por lo tanto no puedo opinar sobre si va a modificar un aspecto u otro, un código u otro. Pero no me cabe la menor duda, como he dicho, por el trabajo que estamos realizando ya con algunas autoridades de transporte y con algunas entidades de financiamiento, que los cambios están para quedarse. Y por lo tanto, en los nuevos concursos y licitaciones habrá capítulos específicos, algunos de los cuales estamos ya en este momento redactando para algunos clientes, que digan, usted ha tenido en cuenta esta posibilidad, en caso de que ocurra esto, ¿cuál es su plan de contingencia? ¿Qué medidas ha tomado usted? ¿Qué materiales ha utilizado usted? ¿Hasta qué punto la ventilación será lo suficientemente sofisticada como para evitar ciertas vías de contagio? Lo que no creo que va a pasar es que vengan un nuevo
una nueva batería de requerimientos o de estándares. Creo que eso va a tardar un poco más de tiempo, porque tenemos que reconocer que estamos todos probando soluciones. Todavía muchas de las soluciones que estamos intentando son a modo de prueba. Algunas sobrevivirán y otras no, pero para mí no cabe la menor duda de que habrá cambios en las legislaciones y en todas las licitaciones de grandes proyectos como los que algunos de ustedes trabajan. Muy bien. Muchas gracias, Javier. No sé si alguien quiere aportar algo más. Y si no, pasamos a la siguiente pregunta. Pues pasamos a la siguiente pregunta que nos preguntan. ¿Creéis todos, en general, para los tres, que se abre un nuevo modelo de certificación en las edificaciones que genere confianza suficiente para su uso? Y dentro de esto sería que cuáles consideráis y en qué consistirán. Puedo comentarlo yo también ahora. A ver, yo creo que el WELL, que es una certificación que lleva pocos años, y yo no sé si está en su versión 2 o 3 actualmente, es una certificación perfecta para que incluya indicadores como los que relativos al virus o al coronavirus o relativos a la ventilación o a materiales como hemos visto antes, ¿no? Que se haga... que experimente un poco con esos indicadores. Yo creo que el WELL es perfecto para eso, me imagino que estarán trabajando en ello, pero lo cierto es que podría llegar el caso en el que se generara una certificación propiamente de seguridad sanitaria, es decir, ¿y por qué no? ¿No? De hecho, lo comentábamos también el otro día y justamente hace un par de días pasaba por no sé si era Sanitas o Adeslas, y ya ellos habían hecho un logo y habían hecho una certificación que ponían espacio seguro tal, ¿no? Es decir, ya algunas empresas por sí mismas están generando, luego habría que ver efectivamente qué indicadores están considerando y qué están teniendo en cuenta, ¿no? Esto, normalizarlo, darle una certificación que esté al amparo de todos y que sirva un poco de guía, ¿no? Consensuada y unificada, creo que sería muy interesante, porque de lo contrario, pues si cada uno va generando su propia certificación, pues podríamos perder un poco confianza porque no sabríamos qué indicadores están considerando, ¿no? Pero también, como decía Javier, como estamos probando y tampoco sabemos ahora mismo, ¿no? Creo que todo el mundo debe estar trabajando en ello, pero todavía no tenemos conocimiento suficiente sobre qué claves o qué indicadores son los que debemos tener en cuenta, aunque sí las claves más importantes, probablemente lleve algo de tiempo, pero estoy segura que ya se está trabajando tanto en mejorar los indicadores del WELL, en este caso, como en el LEED o en el BREEAM, por supuesto también, como edificio, en el WELL como bienestar y salud del usuario, y probablemente pudiera existir, ¿por qué no?, una certificación exclusivamente para salud. Ana, no sé si querías decir algo. Sí, no, simplemente que estoy de acuerdo con you guys, que probablemente, no es que tenga yo la certeza, pero sé que varias empresas se están acercando, están viendo, digamos, de dar una especie de certificación de seguridad, pero algo muy independiente, pero probablemente estas actitudes independientes empresariales se unirán en algún marco común. Eso yo estoy absolutamente de acuerdo. También es verdad que las certificaciones de edificios, si tú te vas a Francia, tienen la HQ esta que se utiliza mayoritariamente en Francia y el BREEAM menos. O sea, digamos que tendemos a que este tipo de certificaciones, que haya alguna general, pues muy bien, pero luego hay varias parciales por países, varias parciales, por ejemplo, por distintos, por ejemplo, yo no sé, estoy un poco inventando, pero igual en determinadas tecnologías o por ejemplo, para efectuar estaciones de trenes o aeropuertos, haya una específica para cada uno de los edificios. No sabemos lo que va a pasar, pero que va a pasar algo y que habrá una certificación dentro de otras generales o específicas, eso para mí está clarísimo porque lo va a demandar el inquilino. Aquí
la verdad es que la demanda económica es importante. Si un edificio como nosotros, si queremos alquilar un edificio, el tener este certificado va a ser importantísimo, como es tener un BREEAM o como es tener un LEED, lo vamos a demandar. Y si un inversor y un propietario está demandando esto, la necesidad crea la oferta. Con lo cual, yo entiendo que esto pasará un tiempo, será más o menos rápido, pero existirá. Efectivamente, cuando tengamos más conocimiento de lo que pasa con el virus. Actualmente los conocimientos son menores. Sabemos que se propaga, el aerosoles ha salido, digamos, hace poco. Bueno, en fin, cuando se tenga determinado exactamente las vías de contagio muy claras, entonces es cuando esa certificación podrá tener una viabilidad de ser como tal, de nacer como tal. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Pasamos a otra pregunta entonces que nos la hace Carmen Jiménez y nos pregunta: en edificios sin fachada practicable con climatización, frío, calor por aire, ¿qué es más recomendable de cara a la prevención de contagios? ¿Orientar los espacios de trabajo hacia un open space o compartimentarlos? Bueno, por ser el que menos sabe de oficinas, voy a contestar primero. Mi intuición dice que, por lo que habéis presentado y por algo que comentaba Yugats, es importante entender qué papel van a jugar, por ejemplo, los espacios de oficinas en el futuro. Y hemos visto en esas diapositivas tan interesantes de cómo hemos ido evolucionando desde la etapa industrial hasta nuestros días. Creo que yo quizás me puedo poner como ejemplo en este sentido. Yo llevo aproximadamente 16 años trabajando desde mi casa. Lo que quiere decir que viajo con cierta regularidad a mi oficina, tengo reuniones, pero ya hacíamos muchas reuniones online antes de eso. Cuando yo voy a mi oficina, lo que me interesa es ir para reunirme con personas, para poder discutir proyectos, preparar una licitación o hacer una tormenta de ideas. En ese sentido, creo que el open space tiene mucho más juego que crear pequeños compartimentos, que al fin y al cabo es replicar lo que ya tenemos cada uno con el teletrabajo. Pero tiene que ser una combinación de las dos cosas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la pregunta de qué es mejor para la prevención, si hay una buena ventilación y si se toman ciertas medidas, lo primero que hemos de pensar es que no vamos a estar toda la vida con el revólver apuntándonos en la sien de que si te acercas a una persona te contagias. Vamos a llegar a momentos en los que nos olvidaremos de todo eso. Pero también llegaremos a momentos en los que se reactivarán las cosas. Lo que es importante es la versatilidad, que nuestros espacios de oficinas puedan acomodar varias formas de trabajo. Es un poco lo que hemos visto también con las escuelas, ¿no? Era muy fácil decir a las escuelas en los meses de marzo y abril, bueno, que los profesores continúen dando clases a los niños vía online. Bueno, pero y los que no tenían ordenadores y los que no tenían los paquetes de software hechos, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es tener todas esas herramientas a nuestra mano para cuando se pueda trabajar, y estoy de acuerdo con Joan en lo que ha dicho antes, todos tenemos necesidad de volvernos a reunir, de comer con compañeros y de quitarnos la paranoia esta permanente, ¿no? Pero por otro lado también tenemos que ser capaces de, en un momento dado, si existe la necesidad, poder utilizar esos espacios en la manera en que nos convenga. No sé si queréis añadir alguna otra cosa. Yo no tengo nada que añadir, tal vez por volver un poco a lo que comentaba en la charla y que también ya Javier lo ha dicho de forma ampliamente, es que el propio amueblamiento nos permite también estar en un espacio sin ser el open space, ¿no? Que ahora mismo nos da mucho miedo y nos da mucho vértigo por el tema de la cercanía,
de unos a otros, que existen modelos interesantes de amueblamiento que existen hoy, pero existían hace 10 años, de espacios semiabiertos, semicerrados, que nos permite seguir trabajando de forma colaborativa, pero que si, bueno, pues si de alguna forma requerimos, ¿no? Porque necesitamos gestionar ese miedo que tenemos al coronavirus ahora, nos permite de forma muy rápida invertir sobre esos espacios y remodelarlos mínimamente, ¿no? Yo una cosa, pero bueno, esto es una opinión, por supuesto, igual Ana tiene otra visión, considero que lo que hagamos hay que hacerlo también para que perdure, es decir, probablemente sea un poco desperdicio tomar medidas, y las hemos visto, ¿no? De forma muy rápida, también se hacían de forma muy rápida porque había que actuar y había que ponerse la acción, pero aquellas cosas que las hagamos con sentido común y con coherencia, de forma que lo que se invierte en los edificios, y esto, bueno, lo digo yo como diseñadora porque realmente lo que nos gusta como arquitectos es que lo que hagamos sirva, ¿no? Y sirva y perdure en el tiempo, ¿no? Y tenga una vida útil determinada. Pero aquello que hagamos que sirva, ¿no? Y que tenga una vida útil suficiente para que esa inversión que se haya hecho o esa modificación sea bueno para todos, ¿no? Y sea bueno pues desde el ámbito de la colaboración, de la eficacia, pues, de lo que estábamos hablando todos, ¿no? Pero también desde la prevención, por supuesto. Muy bien. Nos hacen otra pregunta ya más dirigida a si se ha tenido en cuenta a colectivos pequeños. Se refiere a que si todos estos cambios que afectan a las oficinas o a las edificaciones, se ha tenido en cuenta también a colectivos con minusvalías, como por ejemplo personas ciegas que tienen que necesariamente tocar cartelería y señalización, y si eso ahora mismo se ha valorado o es una fase posterior. Yo puedo contestar rápidamente que en el trabajo que estamos haciendo sobre acceso a infraestructuras, concretamente aeropuertos y líneas de ferrocarril, estaciones, sí se está teniendo en cuenta, pero se está teniendo en cuenta porque ya se estaba teniendo en cuenta hasta ahora. Es decir, tiene que ver por el hecho de que ahora estemos enfatizando algunos puntos, no nos estamos olvidando de otros. El acceso tiene que ser mucho más fácil para personas con minusvalías. La información de pasajeros tiene que poder llegar a personas que por la discapacidad que tengan, ceguera o lo que sea, no puede utilizarse en una pantalla. Pero ya existen tecnologías que nos ayudan con todo esto. Por lo tanto, la respuesta es sí, ya se están teniendo en cuenta. Seguro que podemos hacerlas mucho mejor, pero no creo que hemos de esperar a más adelante para empezar a pensar en el tema de acceso. Creo que hay que hacerlo desde el inicio. Si no, también la lección que hemos aprendido es que cuando ya existe una infraestructura configurada de una manera determinada, es mucho más difícil flexibilizarla, adaptarla a esas necesidades. Tema de escalones, aceras, etcétera, etcétera. Es decir, la misma filosofía que ya estamos tratando de utilizar en nuestras ciudades para que sean más cómodas, más saludables, lo mismo debemos aplicar a todas estas medidas de las que hemos hablado hoy. Muy bien. No sé si queréis añadir algo más. No. Bueno, pasamos a otra pregunta que nos dicen: ¿qué tipología de materiales juegan un papel menor en la propagación del virus? Eso yo creo que, Yugat, has hablado algo de los perfiles de materiales. Sí, bueno, lo puedo volver a repetir, ¿no? Como sabíamos, pues hay virus que permanecen sobre las superficies de diferente forma, ¿no? En función de su naturaleza, la temperatura y la humedad. Antes he comentado concretamente 1, 2, 3, 4, 6, pues plástico y acero inoxidable permanece durante 72 horas, es decir, permanece si no se limpia. Claro, todo esto depende del grado de limpieza que se tenga sobre las superficies, que si intensificamos, y eso también es algo que hemos visto, intensificamos la limpieza y la desinfección, pues perdura el tiempo que lo dejemos, ¿no? Pero en el caso de que se contaminara, digamos, con ese virus y no se limpiara, pues el plástico y acero inoxidable 72 horas, cobre 4 horas,
Si queréis empiezo por las que menos, ¿vale? El cobre 4 horas y el aluminio 8 horas. Plástico y acero estaríamos en 72, papel y cartón 24 horas y madera y vidrio 4 días. Madera y vidrio mucho más tiempo, plástico y acero a continuación y cobre y aluminio los que menos. Muy bien, pues yo creo que con estas últimas preguntas podemos dar ya por cerrado el turno de preguntas. No sé si queréis añadir alguno de los tres, alguna cosa más de conclusión, y si no, pasamos la palabra a Joan. Pues, como os he dicho antes, vuelvo a repetir el agradecimiento de Tecniveria a vuestras intervenciones, a vuestras brillantes intervenciones. También quiero agradecer la asistencia de nuestra audiencia. Hemos tenido una punta de 54, pero nos mantenemos, según veo ahora, en 45, lo cual es, os lo aseguro por la experiencia que tenemos de los webinars anteriores, es todo un exitazo. Os lo agradezco. Y desear a todos que salgamos de la mejor forma posible de esta situación que está provocando la pandemia. Sí quiero cerrar con un concepto que en la reunión previa a esta sesión que hemos hecho hoy, se lo oí decir a Javier. Decía algo tan potente como: el sistema es tan seguro como lo sea su eslabón más débil. Con lo cual, preocupémonos de identificar nuestro eslabón más débil, asegurémoslo bien y ojalá que la salud nos acompañe a todos en el futuro. Muchas gracias y buenas tardes a todos.